Bueno, el trato en Curazao fue excelente, de verdad que aquí la gente es súper acogedora, nos trataron súper bien. La primera noche nos mandaron a hoteles donde no pagamos absolutamente nada, nos pusieron transportes, nos dieron absolutamente todo. Todo el apoyo nos lo prestaron en medicina en todos los sentidos. Bueno, principalmente, antes de decirte eso, te quiero decir que pues nosotros fuimos al consulado de Venezuela aquí en Curazao. No nos atendió el cónsul como tal, nos atendió un asistente. Nos dijo que bueno, que sí, estaban en reuniones para poder lograr que nosotros regresáramos a Venezuela. Y bueno, el estado de Venezuela, pues en mi caso, sabemos lo de los familiares. Yo trabajo en una institución con los padres agustinos de Venezuela y están haciendo con el tema de los centros de acopio, están recolectando medicina y todo el apoyo que se necesita lo estamos prestando ya. Bueno, información de lo que el Estado va a hacer con nosotros no lo tenemos porque bueno, ya de estar aquí ya hemos hecho muchas cosas por cuenta propia. El Estado no nos ha respondido en ese sentido si nos van a prestar apoyo cuando regresemos allí. Sí sabemos que vamos con un grupo de rescatistas que sería un vuelo humanitario que están mandando de Curazao para allá. No es que el Estado pues venezolano lo consiguió y el resto de las personas, pues algunos que se quieren quedar de voluntario, quieren ir a Caracas de voluntario porque llegamos a Barcelona y nos estamos organizando como venezolanos. Gracias a Dios hemos tenido con nacionales pues que de aquí que nos han prestado un apoyo inmenso y eso es lo que vamos a hacer, prestar apoyo allá también. Bueno, mensaje a los familiares, más que todo a todos, aquí a pesar de que yo venía sola en el vuelo, pues conseguí muchísima familia, muchísima gente. Nos dimos cuenta que los venezolanos estamos en todas partes, que tenemos más la función de ayudar, de apoyar, de ser. Aquí conseguimos gente de Maracaibo, de hecho un connacional de Maracaibo, un reportero nos llevó hasta el consulado con todo el apoyo del mundo. El reportero trabaja aquí y siempre dijo, bueno, yo sumo. Entonces somos personas que sumamos y no tenemos que esperar porque ningún ente gubernamental haga por nosotros somos los que podemos hacer.